Muy buenas noches, tengan ustedes, queridos amigos, seguidores de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa. Es para nosotros siempre un gusto, un placer poder compartir con todos ustedes, personas y profesionales seguidoras de esta corriente restaurativa. Y bueno, siguiendo con este curso internacional en justicia restaurativa que ha convocado a personalidades y especialistas en el campo de este nuevo paradigma, de este nuevo modelo, de esta nueva propuesta de mejora del sistema de justicia, tenemos en esta noche a un gran profesional, a una persona que también ha trabajado el tema de justicia restaurativa y, bueno, desde Panamá principalmente, al doctor Boris Barrios. Buenas noches, doctor, y bienvenido a esta su casa. Gracias, Reiler. Muy buenas noches. Son las 6:30 en la ciudad de Panamá. Un abrazo a todos los que nos siguen en este canal abierto. Es un gusto. Permítame en primer lugar agradecer la invitación de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa, a Reiler Rodríguez por la gentileza de su invitación, la amistad que nos une desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Reiler, es un gusto y un honor para mí. Para los que están en el auditorio, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Panamá, esperando compartir con ustedes unos gratos momentos de un conversatorio sobre una temática de sumo interés ahora mismo en América Latina y la Europa, que es la justicia restaurativa y el proceso penal. Así es que agradecido con Reiler Rodríguez y la Academia Mundial de Justicia Restaurativa. Demos inicio, no antes, si se dan cuenta, pues hemos entrado unos minutos. Es imputable a esta persona, a mí, producto de la falta un poco de pericia en el manejo de estas nuevas tecnologías, pero ahí vamos sobre la marcha, adaptándonos a los tiempos, a los paradigmas, a los cambios de paradigma. Un gusto de saludarlos a todos. Muchas gracias, doctor Boris. Y bueno, como aquí somos restaurativos, entonces vamos a un poco disculparnos también con el auditorio. Bueno, han sido problemas técnicos que son muy comunes en este tiempo de las nuevas tecnologías y que para muchos de nosotros realmente son nuevas. Así que bueno, pero estamos aquí para ofrecerles sin duda una conferencia magistral, para compartir los valiosos conocimientos que ha venido trabajando el profesor Boris en esta novedosa materia de la justicia restaurativa. Entonces, antes de dar inicio a esta conferencia magistral, que se ha titulado La justicia restaurativa y el derecho penal, principalmente desde una óptica del derecho panameño, voy a hacer la presentación de algunos de los créditos del profesor Boris Barrios. El profesor Boris Barrios es PhD, cum laude por la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá. Es además profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Nacional de Panamá, Universidad Latina de Panamá, Universidad Interamericana, Universidad Católica Santa María la Antigua, entre muchas otras actividades y créditos del distinguido profesor Barrios, quien también tiene un libro denominado La justicia restaurativa, donde desarrolla gran parte de esta temática. Entonces, en ese sentido, dejo a todos ustedes con la conferencia magistral del profesor Boris Barrios. Adelante, profesor. Gracias, Reiler. Saludo, un abrazo al auditorio y demos inicio. Debemos iniciar haciéndonos un planteamiento en torno a la nueva concepción que implica el cambio de paradigma hacia una justicia restaurativa. Debo hacer una breve introducción. Hoy nosotros en América Latina, Iberoamérica, estamos inmersos en un proceso de cambio en el modelo de administración de justicia, un proceso de cambio que se inició a partir de la segunda posguerra en la Europa continental, producto de los cambios de paradigmas políticos, constitucionales y de la teoría del proceso, de la teoría jurídica, que se derivan de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Primero se dan los cambios políticos, producto del Pacto Universal que dio como origen la Carta de la ONU,
donde se usa por primera vez el concepto de derechos humanos y derechos fundamentales, propiamente el derecho fundamental. El derecho humano venía siendo utilizado, y de ahí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y eso produce fundamentalmente un nuevo modelo constitucional convencionalizado, pero también un cambio en la teoría jurídica, y que lleva entonces a un cambio en el modelo de administración de justicia que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, que era el modelo inquisitivo mixto. Y esos cambios de paradigma lo inician las reformas de la justicia penal de la Alemania de 1974, que hace el primer ensayo hacia un cambio en el modelo de administración de justicia y separa la función de investigar de la función de juzgar, elimina el juez de instrucción y crea el fiscal de instrucción, y crea la figura del juez de control de la investigación como mecanismo de garantizar la tutela de los derechos humanos y los derechos fundamentales en el proceso penal. De allí, el otro referente obligado al que tenemos que hacer comentario es a la reforma integral que hace Italia con el Código Vassalli de 1988, que inicia en 1989, donde establece desde el texto constitucional una estructura de un nuevo modelo de administración de justicia basado en el acusatorio oral. De allí se pasa entonces a España, que en 1994-95 hace una reforma del proceso penal. Esa reforma de la Europa continental pasa a Latinoamérica. Lo inicia entonces Chile en el 2000, le sigue Colombia en el 2004 y le sigue en el resto de los países latinoamericanos hacia ese modelo de justicia penal acusatoria oral. Con ese modelo de justicia penal acusatoria oral vienen mecanismos alternos de solución de conflictos, vienen modelos de negociación al estilo angloamericano, anglosajón. Se toman modelos del modelo anglosajón y se introducen particularmente a partir del Código Italiano Vassalli de 1989. Pero en materia de justicia restaurativa, tenemos que hacer referencia a los antecedentes que se suscitan en Canadá en materia de justicia penal de adolescentes, que se sienta un primer precedente en Canadá, donde se establece una sentencia, y miren que el antecedente de la justicia restaurativa parte del modelo de la justicia penal de adolescentes hacia una reestructuración del daño social, no del daño particular, no del daño individual, y de allí de los programas que en Norteamérica se implementan en torno precisamente a la resocialización desde la sociedad. Y esos cambios van a incidir en esa reforma procesal penal que se venía dando desde Europa, y hoy los códigos procesales penales latinoamericanos introducen mecanismos nuevos, novedosos, métodos alternos de solución de conflictos, mecanismos simplificados. También tenemos que hablar de lo que en algún momento fue el principio, hoy se cuestiona si es o no principio, sino de fórmulas regladas en que el Ministerio Público debe abstenerse de ejercer la acción penal o no. Pero también los subrogados penales. Y debemos nosotros partir en este escenario de la incidencia de la justicia restaurativa en el marco del proceso penal, en la proposición que hace esta nueva tendencia en torno a un cambio de paradigma. Pero ese cambio de paradigma es en torno a las consecuencias jurídicas del delito. No entra a debatir, a confrontar la teoría del delito, ni propiamente la teoría del proceso, sino que le importan las consecuencias jurídicas del delito. Vamos a analizar en los tiempos que se me han asignado, a ver si podemos cumplir con esta tarea. El cambio de paradigma sobre la pena es que se plantea entonces la justicia restaurativa. Propone un cambio de paradigma desde el momento en que promueve una justicia centrada en la reparación y no en el castigo. Una justicia centrada en la reparación y no en el castigo. Nosotros venimos de un modelo acusatorio inquisitivo mixto, donde el escenario era el castigo, y hoy se plantean cambios de paradigmas que implican un rumbo distinto.
mediante el establecimiento de programas que se centren en la solución del conflicto desde las partes que lo originaron y no en el ius puriendi del Estado, es decir, el derecho de penar que tiene el Estado, pero también mediante el diálogo y la mediación. La base de ese cambio de paradigma, para alcanzar ese cambio, hay que llegar al reconocimiento de que el delito es un hecho humano concreto y que por lo tanto afecta a sujetos humanos concretos. Por lo que se debe promover la búsqueda de la conciliación, pero sin olvidar la reparación del daño o la restitución mediante justicia restaurativa. Este es un aspecto de mucho debate en el proceso penal acusatorio. Y ojalá nos alcanzara el tiempo para ir a las mayores profundidades frente a que el proceso penal acusatorio que hoy se implementa en América Latina ha dejado de desprovisto a la víctima. Y hay países donde los acuerdos de pena, los acuerdos de colaboración excluyen a la víctima de la negociación. Y eso va en contra precisamente de las nuevas tendencias en torno a que la justicia reparadora, la justicia restaurativa, toma como punto de partida a la víctima, pero también el componente social y la resocialización, sin entrar a contradicciones, viene desde el mismo escenario social y no del poder punitivo del Estado. Ese es uno de los profundos cambios de paradigma que trae esta nueva tendencia. ¿Cuál es la naturaleza del cambio? Precisamente la consideración a la víctima. El cambio de paradigma implica que para que se cumpla el proceso restaurador, entonces se debe concebir desde la victimología. El cambio conceptual que el delito y sus consecuencias jurídicas produce, víctimas en plural y no en singular, como ha sido la tradición del derecho penal. El individuo, la individualización de la persona para los efectos de la penalización. Hoy, el cambio de paradigma hacia una justicia restaurativa es el componente social, del cual debe salir entonces la solución de la resocialización. Porque mucho se critica y se cuestiona hoy que la resocialización, vista desde el escenario del poder punitivo del Estado, no resocializa. Por el contrario, crea ciudadanos resentidos y mucho más en aquellos escenarios donde la justicia no es imparcial, donde la justicia es tardía, lenta, llena de burocracia, y eso hace un resentimiento social. Y una de las tendencias que se plantea es que la justicia restaurativa busque la solución desde el mismo escenario social. Escenario de cumplimiento de la justicia restaurativa, entonces, frente a este planteamiento, para la justicia restaurativa, la respuesta al delito es construir escenarios en los que el propio Estado le conceda a las víctimas y a los victimarios la oportunidad de buscar su propia cura, permitiéndole narrar las historias y transformarse en ciudadanos con conciencia social. Por lo que se plantea entonces, bajo este nuevo paradigma, que se deje de lado el tradicional concepto de justicia fundamentada en el castigo, en la estigmatización, el dolor y el sufrimiento del victimario como un ejercicio de venganza legítima y se busca entonces la restauración, no solo del derecho, sino también del escenario social. Este es el marco en el que debe darse cumplimiento a esa nueva concepción de justicia restaurativa. La resocialización social terapéutica. La llamamos así en nuestro libro, en el libro que hemos trabajado a raíz de esta nueva tendencia, justicia restaurativa, pero vista desde el escenario penal. La resocialización social terapéutica, y ese concepto de resocialización social no es contradictorio porque tradicionalmente se ha entendido la resocialización, pero desde el punto de vista del ius puriendi, del derecho de penar del Estado. Yo te investigo, yo te juzgo, yo te sentencio, y te sentencio a una cárcel, a la privación de la libertad, al encierro, y hasta que tú no te resocialices, yo no te saco de allí. Y ese modelo fracasó. Ese modelo ha producido hacinamiento carcelario, violación de derechos humanos y un conjunto de afectaciones sociales donde el ciudadano sale resentido con el modelo de administración de justicia. La justicia restaurativa busca hacer esos cambios, precisamente. Por eso, de ese concepto de resocialización social terapéutica
implica programas que el Estado debe implementar. Ahora, que el Estado no esté implementando programas y hable para modernizar sus conceptos, sus concepciones de justicia restaurativa, sí, tenemos un conflicto real en América Latina. Jueces, fiscales, abogados, estamos hablando de justicia restaurativa, pero el gobierno, los gobiernos, el Estado no está implementando programas de justicia restaurativa. Y ese es un conflicto sobre el cual debemos tratar y debemos hablar. La Organización de Naciones Unidas ha venido sosteniendo que la justicia restaurativa es, y lo define así, todo proceso en que la víctima, el delincuente, y cuando proceda cualquier otra persona o miembro de la comunidad afectado por el delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador, mediación, árbitro, etc. Ese es el concepto que nos llega desde el ordenamiento internacional y de la legislación internacional y que viene implementando la Organización de Naciones Unidas desde su ámbito. Frente a este escenario, queridos colegas y amigos, ¿cómo insertar la justicia restaurativa en el escenario de la justicia penal, tradicionalmente carcelaria? Ese es el planteamiento que nos queremos hacer. ¿Cómo lo resolvemos? En base a la reparación del daño, pero que hay una enorme contradicción en la práctica. Porque el modelo acusatorio que estamos implementando en América Latina se viene olvidando de la víctima. Va en una dirección contraria, pareciera, y en una publicidad engañosa, que denomino yo, de ese concepto de modelo acusatorio. La justicia restaurativa es una concepción sobre la reparación del daño, que inserta las características de voluntariedad y consenso como método alternativo a función de administrar justicia. De esta manera, se hace totalmente viable la posibilidad de solución del conflicto en las etapas previas al juicio penal, pero es que además permite el reconocimiento de acuerdos y las consecuencias que derivan precisamente de los acuerdos en cuanto a la reparación del daño. Ese es el concepto filosófico de la justicia restaurativa. Se aplica en el proceso penal, se cumple en el proceso penal frente a un modelo de justicia acusatoria que ha venido relegando la reparación del daño a la víctima. Sí, debemos entonces, en materia penal, hablar de delito de carácter público, delito de carácter privado, delitos semipúblicos, etcétera. Pero hoy debemos buscar unas fórmulas de avenimiento entre ese nuevo modelo de justicia penal acusatoria que se implementa en América Latina y los programas de justicia restaurativa que atienden precisamente a las consecuencias jurídicas del delito, que es la pena, y no a la teoría del delito. El cambio de paradigma de la justicia restaurativa, de la justicia retributiva, que es la tradición, el concepto en derecho penal, la justicia retributiva, a la justicia restaurativa. Este es el fundamento del cambio de paradigma. El fundamento ideológico de la resocialización social terapéutica, la justicia restaurativa busca sustituir el castigo de la justicia retributiva a través de la aceptación de los hechos, donde participan activamente las partes involucradas para llegar a un acuerdo voluntario, obteniendo muchas veces resultados como la restitución, la reparación y el servicio a la comunidad. En el marco del contexto del derecho penal se impone la justicia retributiva. Y el proceso penal es un instrumento para la aplicación de los códigos penales que tienen implícita la pena a la conducta que se acredite como delictiva o que viole el estatuto penal. El contexto y las nuevas tendencias de la justicia restaurativa no entran a ese debate de la teoría del delito. Y entran en el proceso penal en la medida en que haya una definición o aceptación de hechos por parte del imputado, pero también el compromiso en torno a la reparación del daño, sea individual o sea social, pero con ayuda de la misma comunidad, y para eso entonces la necesidad de implementar programas. La justicia restaurativa se centra en consecuencias jurídicas del delito, de lo que ya hemos querido exponer y resaltamos. Debemos tener claro que la teoría de la justicia restaurativa o justicia reparadora se centra no en el delito,
sino en las consecuencias jurídicas del delito. Este es el escenario para el debate en el proceso penal. De allí que no sea una teoría revisionista de la teoría del delito, sino de las consecuencias jurídicas del delito, de la pena. Por lo que su enfoque tiene un carácter social y no dogmático. Porque hay quienes han planteado, entendiendo mal la teoría de la justicia restaurativa, y hablan de acciones restaurativas en el escenario de la acción civil derivada del delito. Y este no es el escenario de la justicia restaurativa. El escenario de la justicia restaurativa es el reemplazo de la pena, la sustitución de la pena privativa de libertad por otros mecanismos de resocialización en manos de la misma sociedad o del mismo componente social. Por lo que su enfoque tiene un carácter social y no dogmático, que propone entender las consecuencias jurídicas del delito en función de la restauración o reparación de los daños causados a la víctima y las relaciones interpersonales, evitando en lo posible los efectos de la estigmatización de criminal o de delincuente. Debemos entender ya buscando la finalización por el tiempo que nos han dado, que la justicia restaurativa es una reacción a la justicia punitiva. ¿Sí? La justicia restaurativa se basa en la concepción que el delito implica esencialmente un daño en perjuicio de una persona, sea natural o jurídica, pero individualizada, y las relaciones interpersonales que el hecho afecta. La producción de un delito, en efecto, no solamente afecta a un individuo, una víctima, afecta familia, afecta sociedad, afecta todo un círculo, y es ese escenario lo que la teoría de la justicia restaurativa quiere rescatar, pero en el escenario de la convivencia, de la búsqueda de una solución por el mismo componente. Por lo que se aparta de la justicia penal convencional en la que resalta su carácter retributivo y correccional, que tradicionalmente se ha sustentado en que el delito es la lesión de una norma jurídica penal, tipicidad penal, en donde la víctima principal es el Estado. Por eso se habla entonces del jus persequendi, que el Estado tiene que perseguir el delito porque afecta a la sociedad. Y de allí que el Ministerio Público, en un concepto un poco ya desfasado, es el representante de la sociedad, y por eso se toma atribuciones incluso más allá, ignorando el concepto de víctima y de reparación. Y de allí la tradición de imponer al Ministerio Público el deber de perseguir el delito y al órgano judicial la facultad de imponer una pena, el ius puniendi. La implementación de programas restaurativos. Nos restan unos minutos. Uno de los defectos en América Latina es la ausencia de programas reales. Las Naciones Unidas ha sacado un modelo de programas que pueden ser aplicados. En América Latina el modelo acusatorio nos habla incluso de una fase final de ejecución de pena o de cumplimiento. Por eso en algunos países se habla de juez de ejecución de pena y en otros países se habla de juez de cumplimiento para esa última fase. Y en esa última fase hay quienes hablan de justicia restaurativa, pero no hay programas de justicia restaurativa. Se implementan simplemente de facto, de hecho, sin que haya una institución del Estado encargada de establecer esos programas, de supervisar esos programas, porque es mentira que los jueces mismos que imponen esas sanciones para los efectos de implementar justicia restaurativa tengan toda la estructura para aplicarla y supervisar su cumplimiento. De allí que el marco referencial al que podemos comentar sobre la justicia restaurativa y reparadora puede tomar diferentes formas, pero aun cuando puedan ser variados los programas y prácticas para lograr el objetivo de reparación o restauración. No obstante, cualquiera que sea el programa de implementación debe compartir los principios estándares que son comunes. De allí
Y por ello importa la resolución de la ONU 2002 del 12, que establece los principios para la implementación de programas de justicia restaurativa. Yendo hacia el elemento de conclusión, que es importante entonces, la justicia restaurativa o reparadora no pretende una reforma de la teoría del delito. Concluyendo, ni una confrontación con la dogmática penal, aunque muchos, no entendiendo la teoría de la justicia restaurativa, han pretendido plantear ese debate. Pero ese no es el debate natural de la teoría de la justicia restaurativa, sino que desde un enfoque nuevo sobre las consecuencias jurídicas del delito, propone la implementación de programa restaurador o reparador que debe cumplir un mínimo de 4 elementos integradores que pueden ser planteados así, por fase. Que las víctimas del delito tengan la oportunidad de expresar libremente y sin coacción ni intimidación el impacto que el delito ha tenido en sus vidas. Ahí el escenario de la psicología social, de la catarsis, del individuo que es víctima, y mientras no reciba un tratamiento, y mientras no hable del problema de haber sido víctima, no tiene cura. Que el programa de justicia restaurativa o reparadora se realice en un ambiente de seguridad y respeto. No es posible que una técnica reparadora implique la confrontación de víctima y victimario. Y en escenarios latinoamericanos se viene haciendo, se viene cometiendo. Ese no es justicia restaurativa. Que las víctimas del delito tengan acceso efectivo a recibir respuestas consecuentes a las preguntas pertinentes y fundamentales que derivan de la existencia de la victimización. Que las víctimas del delito tengan la oportunidad real y efectiva de participar en la decisión sobre cómo el ofensor debe restaurar o reparar las consecuencias del hecho delictivo. Pero esto significa, mis queridos colegas y amigos, efectivos y reales programas realizados en base científica para su implementación. No podemos trabajar sobre improvisación y no podemos hablar en fase de ejecución de pena o en fase de cumplimiento de pena de justicia restaurativa cuando es el sometimiento arbitrario por un juez que tiene potestad de ius puniendi del derecho penal del Estado de castigar, de encarcelar, de privar de la libertad, etcétera. Eso no es justicia restaurativa. Justicia restaurativa son programas efectivos llevados en el escenario de la comunidad, de la sociedad, a buscar sus propias soluciones con el diálogo, la conversación entre víctima y victimario y los componentes sociales relacionados con el hecho delictivo. Ese escenario es nuevo. Ese escenario tenemos que implementarlo. Ese escenario tenemos que trabajarlo desde la estructura del proceso penal, sin incidir en la dogmática penal y sin incidir en la teoría del delito, incidiendo sí en las consecuencias jurídicas del delito. ¿Cuál es esa? La pena. Por el tiempo que nos han dado y no queriendo abusar, mi querido estimado amigo Reiler y colegas y amigos de América Latina, concluyo y termino aquí y quedo a la orden de ustedes. Un abrazo y Dios me los bendiga. Excelente, siempre es un gusto escucharlo, estimado profesor Boris. Realmente los puntos que ha tocado son bastante valiosos. Digamos, la perspectiva que tiene de la justicia restaurativa desde el ámbito principalmente penal es bastante completa y yo creo que también, como usted, considero que estamos hablando de un sistema bastante peculiar, porque como ha señalado, pues no busca oponerse al sistema tradicional, al sistema dogmático, sino por el contrario busca un nuevo tratamiento, y como ha señalado muy bien el profesor, un nuevo tratamiento, en este caso, de las consecuencias derivadas del delito, si es que hablamos del ámbito penal, ¿no? Es decir, una nueva forma de buscar de alguna manera
de ser el caso, tratar un nuevo tratamiento de las consecuencias del delito, lo que llamamos una reparación en el términos de restauración del daño, ¿no? Yo creo que nos ha dejado muchas ideas en, digamos, en el tapete y bueno, vamos a compartir por aquí algunas preguntas del público. Bueno, comentarle mientras tanto, apreciado doctor Boris, que en este curso tenemos participantes que vienen desde Argentina, participantes que vienen y nos saludan desde Uruguay, desde Paraguay, desde nuestro querido Perú, que siempre lo recibe con los brazos abiertos. Tenemos participantes de Ecuador, de Colombia, participantes de Brasil, participantes de Panamá, de México, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y de España. Me parece que de Honduras también, así que tenemos una vasta variedad, creo que en la mayoría de países ha estado por ahí, así que tiene el cariño de mucha gente que sin duda ha seguido la transmisión. Bien, aquí tenemos ya algunas preguntas, voy a compartirlas en público para que pueda visualizarlas. José Miguel Anco Borda señala lo siguiente, dice, ¿la justicia restaurativa se puede dar en delitos donde el bien jurídico es la salud pública, por ejemplo, tráfico ilícito de drogas, o solo cuando el ofendido es un particular? No. La idea, y partimos del hecho de que es la pena. No es la teoría del delito, no es la dogmática. Superemos ese elemento. La justicia restaurativa puede aplicarse antes del proceso, durante el proceso y al finalizar el proceso, pero siempre y cuando haya mecanismos que permitan, por ejemplo, advenir a las partes, que se preste a la negociación, que se permita la negociación consensuada, que el victimario acepte la responsabilidad, por una parte los hechos y por otra la reparación. Yo no veo un impedimento en que, por ejemplo, en casos de tráfico de droga, cumplida parte de la penalidad o dentro del marco de elaboración de un programa terapéutico que atienda la gravedad del delito, puede implicar una justicia reparadora en cuanto a la penalización después que ha pasado el proceso o en parte del cumplimiento de la pena pudiera ser. Sé que la pregunta me viene porque se trata de uno de los delitos más graves en el escenario social. Porque el ser delito de droga en todos los países del mundo hoy es la peor catástrofe de la que puede ser víctima la sociedad. Atenta contra la salud pública, atenta contra el Estado, el crimen organizado, etcétera. Pero también debemos entender que son los procesos que ponen a prueba el modelo de administración de justicia. En todos los países, en mi país no es la excepción, Panamá, y ustedes saben que somos fuente del mundo, corazón del universo, donde se trafica, somos precisamente el puente de conducción y de tráfico de la droga, y por eso tenemos grandes casos relacionados con el tráfico de droga y el lavado de dinero. Se trata de que si hay programas que puedan implementarse y todo radica en eso, no podemos improvisar. No podemos permitirle a un juez, en efecto, sin un programa efectivo que sustituya la pena en un caso de droga simplemente porque lo quiso hacer. Debe haber programas establecidos y aprobados por el Estado para ese. Eso es lo que dice las Naciones Unidas en su manual de programas. Lo que no podemos es improvisar. Para mí es posible siempre y cuando el programa implique toda una estructura orgánica, terapia, cómo se entra y cómo se sale, de supervisión, como lo establece el manual de las Naciones Unidas, que no hace diferencia. El manual de las Naciones Unidas no hace diferencia entre delitos relacionados con drogas, delitos contra la salud, delitos. Después, lo que se refiere el manual es a cómo se confecciona el programa para que sea efectivo. A eso se refiere el manual. Aquí tenemos otra pregunta de José León Magne, dice, en la justicia restaurativa se debe atender la reparación, la restauración del daño como una pena que debe cumplir el victimario. Los saludos desde Bolivia al profesor Barrios, dice. Es correcto. Con el sumo cuidado de lo último, la restauración del daño como una pena que debe cumplir
el victimario. Porque una de las cosas que tiene la justicia restaurativa es que quiere salir de los estigmas. No quiere llamar criminal, no quiere llamar delincuente. En todo caso, prefiere utilizar el concepto de ofensor. Sí, yo te ofendí, pero quiero reparar mi ofensa. ¿Cómo puedo reparar la ofensa que te ocasioné? Bueno, debe haber un programa establecido, no improvisado. No queda al arbitrio del juez decir, bueno, es que tu delito no es tan grave y yo te lo puedo convertir en una pena sustitutiva, etcétera. No, para los efectos de la justicia restaurativa se trata de programas, no de improvisación, no de simulación. A esa es la diferencia. Y aquí hay una pregunta que me parece sumamente interesante y que realmente me llama la atención y que en cierto sentido nos ayuda a, creo yo, a diferenciar muy bien el proceso penal y su conjunto de lo que se denomina las salidas alternativas o los mecanismos alternativos o de alguna manera de descentralización del proceso penal y lo que es la justicia restaurativa. Voy a compartir aquí la pregunta de José León en ese sentido. Dice, al aceptar su responsabilidad del victimario en el proceso restaurativo, ¿no es una afectación de manera implícita a la presunción de inocencia? Tienes razón, Reyler. Excelente pregunta. Excelente sí. Pregunta. Y es un debate latinoamericano frente a los métodos alternos de solución de conflictos y los métodos de simplificación procesal. Los métodos de simplificación procesal surgieron en la década de los 70, 80 y fueron perfeccionados en el Código Vassalli de Italia. Miren el escenario. Y esos métodos de simplificación, o sea, si yo soy el agresor, yo soy el acusado, el imputado, mientras yo acepte renunciar al proceso ordinario, me voy a un proceso especial, ya sea de suspensión del proceso a prueba, ya sea de un juicio directo, ya sea... pero eso todo significa que yo, como acusado o imputado, lo debo aceptar. Porque yo tengo derecho a un juicio con todas las garantías establecidas para mi defensa. Por lo tanto, no me lo puede imponer el Estado. El Estado tiene que aceptar, investigarme y juzgarme en base a los controles de la convencionalidad, de la Constitución, que dice que yo tengo derecho a una serie de conjuntos. ¿Cuáles? Artículos 7 y 8 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Derecho a la libertad, derecho a las garantías judiciales. Ahora bien, sí, yo cometí el hecho delictivo. Yo lo acepto. Yo reconozco los hechos. Y yo acepto, yo renuncio a las garantías porque me interesa reparar la ofensa que yo ocasioné. Es solamente frente a ese escenario que yo, como imputado procesado, renuncie a mis garantías por darle una salida alterna al conflicto. De lo contrario, no procede los mecanismos alternos de solución de conflictos si el imputado o acusado no lo acepta, porque entonces se estaría violentando el debido proceso. La pregunta es excelente para aclarar este escenario. Por eso, la justicia restaurativa no se mete en el escenario de la teoría del delito, ni se mete en la dogmática penal. No, ese no es el escenario de la justicia restaurativa. Y se equivocan quienes la plantean, quienes quieren plantear un debate innecesario. La justicia restaurativa va, ok, yo soy el imputado, yo cometí el hecho, renuncio a las garantías, acepto las consecuencias y quiero llegar a una fórmula de resocialización y de reparación del daño, renuncio. Allí está permitido entonces la justicia restaurativa. No entro a cuestionar la teoría del delito, no entro a cuestionar la dogmática penal, nada de eso. Ya yo acepté, yo lo cometí y quiero reparar el daño. Allí entramos entonces a el ámbito de la justicia restaurativa. Hagamos esa distinción y entendemos el fenómeno. Que es una respuesta que le estaba esperando y realmente ha quedado bastante claro, ¿no? Definitivamente eso marca un punto de quiebre entre lo que es el modelo restaurativo de la justicia restaurativa y el propio sistema, bueno, sistema acusatorio garantista o sistema procesal.
bajo, digamos, este modelo retributivo principalmente. Yo creo que es una respuesta muy clara y que nos ha servido para tener, digamos, en cuenta la concepción en sí de la justicia restaurativa y lo que busca, ¿no? Vamos a ver por aquí si tenemos aquí alguna pregunta. Desde Perú esta vez nos dice Carlos Manrique. Gracias, maestro. Saludos desde Perú. Profesor Bori dice, ¿de qué manera las penas de prestación de servicios a la comunidad pueden adecuarse a los fines de la justicia restaurativa? Sobre eso se ha pronunciado incluso las Naciones Unidas. Y en mi país hubo un gran debate en una época porque el trabajo forzado fue prohibido por las Naciones Unidas por violatorio de los derechos humanos. Pero hoy, frente a la aceptación del hecho, es entonces un imperativo la autonomía de la voluntad. Si yo acepto prestar un servicio a la comunidad, no hay violación, siempre y cuando ese servicio a la comunidad no sea contrario a mi dignidad humana. Y sobre eso ya se pronunció las Naciones Unidas. Por eso está permitido hoy día el servicio social. E incluso en instituciones de carácter pública se permite hoy el cumplimiento de pena. Después de cierto periodo de cumplimiento privativo de la libertad, o si la pena no sobrepasa determinados años, entonces es permitible el servicio social como forma de restituir la ofensa ocasionada por el victimario. Así que ese es un debate que nos ha superado ya y que entró a resolver incluso la misma Naciones Unidas a través del Comité de Derechos Humanos y a través de resoluciones, porque hay ya resoluciones de Naciones Unidas que abren el compás para la permisibilidad. Entiendo que esta es una pregunta desde el ámbito penal, ¿no? Dice Paula Vice Ayala, ¿qué ventajas ofrece la justicia restaurativa a las partes? Entiendo desde en el ámbito penal, ¿no? Ok. Dos aspectos. Ojalá tuviéramos mucho más tiempo, solamente una conferencia para este tema. ¿Qué ventajas para la víctima y qué ventajas para el ofensor? Y es por eso que les decía antes la diferencia entre yo cometí el hecho delictivo, yo lo reconozco, yo acepto, pero acepto reparar el daño. Pero para reparar el daño debo aceptar las consecuencias de mi actuación. Por lo tanto, sí, acepto los hechos y renuncio a un juicio con todas las garantías y por lo tanto me someto a un programa de resocialización que implique justicia restaurativa. Partiendo de ese hecho, ¿qué implica para la víctima? Reparación. ¿Qué implica para el victimario? Un beneficio en favor de menos años de cumplimiento o de un cumplimiento de un resarcimiento que no implique privación de la libertad, pero que pueda implicar servicio social. Un profesional del derecho que ha cometido un delito puede prestar el cumplimiento de la pena prestando un servicio social de asesoría gratuita. Claro que sí, ¿por qué no? Eso no es violatorio de los derechos humanos. Lo que sí es violatorio por eso el trabajo forzado sí fue declarado violatorio a los derechos humanos. Que tú me impongas un trabajo que yo no quiero hacer, sí, afecta a mi dignidad. Pero si yo mismo lo acepto, sí, yo estoy de acuerdo en prestar un servicio social a cambio de la reparación que le ocasioné a la sociedad. O de lo contrario, si es un particular víctima, yo me comprometo, porque aquí eso es lo que dice el Manual de Naciones Unidas, que las partes primero individualmente deben ser escuchadas. Si yo soy la víctima, ¿cómo quiero que se me repare el daño? Si fue agredido, si fui hurtado, si fue lesionado, ¿cómo yo quiero que se me repare el daño? Mire, hay personas que simplemente tienen un sentido de la humanidad muy particular. Bueno, yo solamente quiero que la persona se acerque y me diga personalmente que me pida disculpas y que esté arrepentido frente a mí lo que me hizo. Pero para eso tiene que haber un proceso de catarsis social. Para eso yo tengo que ser escuchado. Porque mientras yo no hable como víctima, no voy a sanar. Ese es un concepto de psicología social y de psicología individual. Pero para eso entonces, sí, hay muchos beneficios, tanto para la víctima del delito como para el ofensor, utilizando la expresión que quiere la justicia restaurativa que se aplique. Ofensor, y no delincuente, ni maleante, ni nada. Ofensor, sí. Yo te ofendí y yo quiero reparar la ofensa. Y la otra, ¿cómo quiere
que la ofensa sea reparada. Y dentro de ese concepto, ya sea prejudicial la conciliación o la mediación, ya sea judicial o ya sea posjudicial en el cumplimiento de la pena. Pero ese escenario debe ser entonces consensuado entre las partes. Excelente, profesor. Y la verdad, como ha mencionado, si tratamos de desarrollar cada uno de los aspectos, definitivamente nos va a faltar muchas conferencias, pero sin duda agradecemos este espacio importante que nos ha permitido conocer muchas de sus opiniones y compartir sus valiosos conocimientos. Le reitero, profesor Boris, mi agradecimiento. Usted sabe el respeto que le tengo y también mi amistad y cariño hacia usted siempre están latentes. Así que recibo un fuerte abrazo desde aquí, desde Perú, que sabe que lo tenemos siempre presente. Y así que ya seguramente estaremos compartiendo, Dios quiera, muy pronto algún escenario en algún país hermano de América Latina. Muchas gracias, profesor Boris. Y bueno, dejo unos minutos para que se pueda despedir también. Gracias, Reyes. Realmente ha sido un gusto y gracias a ti por esta invitación tan gentil. Y tú sabes que este es un escenario que nos encanta, que compartimos hace mucho rato, tú y yo, con otros grandes estudiosos latinoamericanos y con aquellos que de alguna u otra manera tengan interés en este debate. Y quiero agradecer mucho al auditorio, excelente auditorio, las preguntas de primer nivel. Gracias por la gentileza de preguntar. La verdad es que cuando uno expone, Rayleigh, y tú lo sabes, cuando hay preguntas es que significa que el auditorio es una forma del auditorio agradecer al expositor. Cuando no hay pregunta uno queda, no fui entendido, no se preocuparon, no tenía el auditorio, pero cuando hay preguntas uno se siente satisfecho. Así que le doy gracias al auditorio por las preguntas. Ojalá la brevedad de la respuesta por el tiempo que tenemos en estos escenarios haya sido suficiente para plantear inquietudes. Gracias, Dios me los conserve y un saludo desde la ciudad de Panamá. Gracias, gracias a todos también por seguirnos y por estar presentes y por estar muy pendientes de la explicación tan profunda que da el profesor Boris Barrios, a quien sin duda le tenemos un gran respeto académico porque, como ustedes han podido observar en esta charla magistral, nos ha dejado con valiosos conocimientos y sin duda con mucha información valiosa que nos va a permitir entender mejor este escenario de la justicia restaurativa, que es una de las finalidades de este curso y es la razón de ser de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa, que este nuevo modelo se entienda, que este nuevo modelo se vaya aplicando paulatinamente y que sirva sobre todo para construir una sociedad mejor, una sociedad de paz. Así que, profesor Boris, estimado amigo, Dios mediante, pronto estaremos juntos para vernos presencialmente. Saludos también a todos nuestros amigos y animarlos a que sigan pendientes de las actividades que sin duda tendremos de manera permanente en esta plataforma de la Academia Mundial. Muchas gracias con todo y nos retiramos